Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Camila Labra, Marketing Assistant acá en Talana, y muchas gracias por asistir a este nuevo webinar. Le doy la bienvenida a Álvaro Acoria, que será el expositor en esta ocasión y nos dará a conocer cómo ser una empresa líder en ciberseguridad. Además, nos hablará sobre los conceptos principales, las medidas de seguridad más importantes para tu organización y los principales desafíos que tenemos que enfrentar. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Te dejo el pase para que puedas presentar. Hola Camila, gracias por el pase. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de Talana. Aquí les habla Álvaro Acoria, estoy acompañado de Andrés Castro. Les cuento un poquito de mí para que sepan quién soy. Soy el CISO de Talana, el Chief Information Security Officer y Data Protection Officer de Talana. Eso quiere decir que tengo la responsabilidad de cuidar y velar por la seguridad de la información, seguridad y protección de datos en Talana. Llevo un poquito de tiempo trabajando en estos temas de seguridad, básicamente como 20 años ya, la ciberseguridad casi crecí junto a ella, así que me he desarrollado en banca y en varias otras organizaciones y ahora aportando conocimiento y experiencia a Talana. Y le doy Súper. el pase a Andrés, para también que se presente, que es parte del equipo de seguridad Talana. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros queridos y queridas asistentes. Mi nombre es Andrés Castro y soy el Junior Cybersecurity Engineer de Talana. Estaré atento a sus dudas y comentarios a lo largo del webinar, así que los espero y muchas gracias. Súper. Bueno, vamos a dar el inicio al webinar, así que los dejo con Álvaro. Muchas gracias, Carlos. Bien, bueno, el título dice muchas cosas, es bien ambicioso. ¿Cómo ser una empresa líder en ciberseguridad? No es un desafío menor. Hoy día vamos a tomar algunos puntos y la idea es que aprendan algunos conceptos, ¿cierto? Y técnicas, pero conocer un poco también de cómo está ocurriendo esto en Chile y el mundo, cuáles son los agentes que cometen estos ataques o delitos, básicamente, qué ataques o herramientas utilizan, y después vamos a entrar ya a lo que es, qué es lo que es un líder en ciberseguridad, cuáles son los pilares que debemos proteger, qué son los activos de información y qué es lo que es riesgo, el equipo, ¿cierto? Que es muy importante, política de seguridad, organización, plan director, controles, la ISO 27001, que es un factor muy importante en todo esto, y una conclusión y un cierre de nuestro evento. Así que, sin más, vamos a iniciar con los temas. Actualmente, ¿cierto? En Chile y el mundo ya es una realidad que ya todos están pendientes, ¿cierto? Y muchos la han vivido en carne propia, lamentablemente, de lo que son los incidentes de seguridad. En Chile en particular han ocurrido con muchas instituciones, ¿cierto? Con Correos de Chile, con el Ministerio de Justicia, con empresas de telecomunicaciones. El último conocido en Chile fue el de FONASA, que fue comprometido por uno de estos ataques. Y recientemente también a nivel internacional, algo que es completamente nuevo, que no se había visto antes. Hoy en día también se están recibiendo ataques físicos, o sea, ya no es el ransomware o un virus lo que más nos tiene que preocupar, sino que hay organizaciones criminales que ya están transformando dispositivos como una unidad USB, ¿cierto?, en un ataque personal. ¿Ah? En particular lo transformaron en una bomba contra periodistas, de los que velan, digamos, por transparentar información, recibieron un ataque de este tipo, recibieron un pendrive por correo y al enchufarlo en el computador, esto explotó. Afortunadamente, no hubo personas fallecidas, sí heridos de carácter leve, pero sí ya hay que empezar a trabajar y en implementar algunas medidas que puedan evitar, digamos, que ocurran este tipo de incidentes, obviamente dependiendo de qué tan expuesto esté uno, ¿cierto?, en la función de su trabajo o en el rol que cumple en la sociedad. Bien. Y en particular para la gente que aún todavía no cree mucho que esto ocurra, hay organizaciones, y ahí confírmenme si es que se ve la pantalla. eh, lo que vemos es un mapa de algunos de los proveedores de seguridad que existe actualmente en, en el mercado, en el cual se muestran básicamente desde dónde hacia dónde van ataques, ¿vale? Esto quiere decir que desde los distintos continentes hacia otros continentes o dentro incluso de mismos países, hoy en día existen organizaciones que están
intentando comprometer datos o dañar alguna organización. Bien. Así como existe este mapa, tenemos, vamos a ver, vamos a volver a la PPT. Bien. Es lo que está ocurriendo actualmente. Bien. Vamos a volver a pantalla completa. ¿Y quiénes están detrás de esto? Cinematográficamente nos muestran cosas como esta, un tipo, bueno, esta es como una foto ochentera, ¿cierto? Pero en esa época lo mostraban así, un tipo que estaba rodeado de computadores, ¿cierto? Con algunos dispositivos extraños en sus manos. Y hoy día actualmente ya están como más asociados a una organización o los muestran como con estas máscaras de la película V de Venganza, ¿cierto? Que es como el grupo más conocido o que se ha dado a conocer más públicamente, que es Anonymous, que es una de las organizaciones, en este caso Anonymous es una organización hacktivista, eso quiere decir que está bajo eh, una filosofía, ¿cierto?, de apoyar causas, ¿ya? Pero sin embargo, existen otras realidades, o mejor dicho, la realidad más aplastante, ¿cierto?, es que ya no son una persona o dos personas que están intentando cometer un ilícito, sino que son verdaderas organizaciones, son empresas criminales que tienen una estructura, ¿cierto?, al igual que cualquier organización, con un presidente de organización, con un área de operaciones, con un área de finanzas, con áreas de investigación, con administradores de producto, con product owners, como le diría a los que están asociados a los que desarrollan con metodologías ágiles, tienen toda una estructura para desarrollar, probar, incluso tienen mesas de ayuda para atender a las víctimas y poder cobrar los rescates que ellos solicitan para recuperar la información de la cual se hicieron, ¿vale? Entonces, va mucho más allá de algo doméstico, hoy día lo que es el cibercrimen, ¿bien? Pero así como existen atacantes externos que tienen grupos externos y que operan desde afuera, también existen usuarios maliciosos, ¿cierto? Que son o usuarios descontentos con la organización, que si nosotros descuidamos un poco los controles, un usuario descontento también puede causar algún problema en la organización. O si tenemos usuarios como la chica que aparece aquí al lado izquierdo, o alguno de los que aparece aquí en esta fila, por ejemplo, usuarios descuidados o espionaje industrial, pueden ser tanto internos o contratados también, porque también hacen estudios de perfiles de los usuarios, los que están descontentos con las empresas, generalmente son contactados por organizaciones criminales para poder cometer algún ilícito dentro de la empresa con un agente interno, ¿vale? Y eso ocurre más de lo que uno espera. ¿Qué usan estos atacantes, tanto los internos como externos? Hay distintas categorías o distintas herramientas y ataques que utilizan. Están los típicos de phishing, que son a los que estamos más expuestos, porque todos hoy en día usamos el correo electrónico, ¿cierto? Hay otros que tienen que ver con robar las contraseñas, ¿cierto? Utilizando ataques de fuerza bruta, que es probar hasta que dan con una contraseña, ¿cierto? Para eso ellos tienen todo el tiempo del mundo, ¿cierto? Y siempre se mantiene la premisa de que es más fácil destruir que construir, y por lo tanto ellos no tienen nada que perder si prueban contra algo y lo destruyen, porque no es suyo. Pero a diferencia, uno está del otro lado y tiene que evitar que eso ocurra. Y esto también está asociado tanto a organizaciones criminales como también a estados. Hoy día no es sorpresa, por ejemplo, que países de la Unión Europea están en conflicto, obviamente, con Rusia, en este caso Ucrania, y también se han generado también ciberarmadas que ocupan estos tipos de técnicas para la ciberguerra. Lo ocupan para espionaje, para sabotear infraestructuras críticas, ¿cierto? Para hacer ataques de denegación de servicios o atacar las redes eléctricas, ¿cierto? De los países, hacer ataques de propaganda, o sea, empezar a poner consignas políticas o en este caso de guerra en sitios cualquiera que pillen vulnerable para poner un mensaje, ¿cierto? Hacer pérdidas económicas, ¿cierto? O hacer ataques sorpresa, ¿vale? Que eso es muy utilizado para enmascarar otro tipo de incidente, ¿vale? Bien, ¿qué podemos hacer frente a esto? Bueno, primero conocer algunos conceptos claves, ¿cierto? Primero hay que tener un líder, ¿cierto? Que es una persona que es capaz de influir, organizar y motivar equipos para que cumplan un objetivo en común. ¿Cuál en este caso sería nuestro objetivo en común? La ciberseguridad. ¿Y qué es la ciberseguridad? Es una disciplina de la seguridad de la información
que está asociada a los sistemas informáticos o a las tecnologías en particular, ¿ya? Hoy en día uno trabaja con bases de datos, hay empresas que trabajan con sistemas eléctricos, hay empresas que trabajan con sistemas de salud, y toda esa información que se maneja en sistemas de cómputo o de procesamiento automático, ¿cierto? Se llama, todo lo que afecta y la información que maneja se le llama ciberseguridad, ¿vale? La ciberseguridad, al igual que la seguridad de la información, se encarga de velar por los 3 pilares de la seguridad de la información en los sistemas informáticos. Estos pilares son la base, ¿cierto? Que nos permite proteger la privacidad también de los datos personales, ¿vale? Entonces, todo esto está relacionado. ¿Cuáles son estos pilares? Los pilares que están relacionados son los pilares de la seguridad, o la tríada SID, como la pueden encontrar si ustedes lo buscan en Internet, que tiene que ver con la confidencialidad, que es asegurar que la información es accesible solo para aquellos autorizados a tener acceso, incluyendo también los datos personales, ¿ya? La integridad, que es garantizar la exactitud y la complejidad de la información y los métodos de su proceso, para que la información sea íntegra, ¿cierto? Podamos confiar en ella. Y la disponibilidad, que es asegurar que los usuarios autorizados, que ya definimos de acuerdo a la confidencialidad, tienen el acceso cuando lo requieren, ¿cierto? Tanto a la información como a los activos que la contienen. Bien, entonces, un líder de ciberseguridad es una persona que motiva, influye y organiza a otras personas para cumplir con los objetivos de seguridad de una organización. Como está muy de moda esto de la de la inteligencia artificial, se me ocurrió preguntarle a una de estas inteligencias que dibujan qué es la ciberseguridad, y me dibujó algo como esto. Lo cambiaron nuevamente. Me dibujó un líder de ciberseguridad. Y lamentablemente lo que apreció ella, de acuerdo a la información que tenía, es que es una persona que está sola, ¿ya? Y eso es justamente lo que tenemos que cambiar. Hay mucha gente que está trabajando hoy en día en estos temas y que se siente un poco sola en las organizaciones. Entonces, los tips que les voy a dar hoy, entre otras cosas, es para que eso no les ocurra, ¿vale? Entonces, el líder de ciberseguridad es una persona que motiva, influye y organiza a otras personas para cumplir con los objetivos de ciberseguridad de la organización. Entonces, ¿qué habilidades tiene que tener esta persona? Puede ser cualquier persona. Lo importante es que esté ligado al ecosistema de seguridad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que sea una persona que se interiorice, que esté actualizada, ¿cierto? Que conozca. No necesariamente que tenga los conocimientos técnicos específicos, pero sí los puede incorporar, ¿cierto? Pero es importante, además, que aparte de que esté interesada y lo conozca, que tenga habilidades comunicacionales, que tenga habilidades conductuales, o sea, pueda mostrar con el ejemplo, ¿cierto? Que tenga también, que pueda adquirir habilidades técnicas, como las que vamos a ver a posterior, ¿cierto? Con capacidad de negociación, porque la seguridad no es algo sencillo de implementar, y con las habilidades comunicacionales y conductuales, ¿cierto? Él puede facilitar un poco esa negociación para llegar a acuerdos y poder implementar las medidas, porque no siempre son bien recibidas, ¿cierto? Y tiene que tener nociones de marketing. ¿Por qué de marketing? Porque es muy importante saber vender al interior de la organización estas iniciativas para que se entienda el propósito, ¿cierto? Y el objetivo general, que es proteger la información, como lo comenté anteriormente. Entonces, esta persona tiene que tener estas características, pero adicionalmente tiene que incorporar ciertos conocimientos básicos, ¿vale? Que los debe incorporar o desarrollarlos si no los tiene, o aplicarlos si los conoce, que es la gestión de seguridad, tener conocimientos de normativas, de técnicas tácticas y procedimientos de seguridad, de hardening, porque va a tener que apoyar también equipos tecnológicos, de vulnerabilidades de los sistemas, ¿cierto? Tiene que conocer de gestión del riesgo y también de continuidad de negocio, porque todo esto, si bien son disciplinas que están súper relacionadas, son súper amplias en cada uno de sus campos. Entonces, por un lado tiene que conocerlo y se tiene que rodear de gente que también lo puede ayudar en eso. Entonces, ¿qué debe hacer además? Tiene que conocer los procesos de la empresa, tiene que saber lo que hace, porque uno, para poder proteger algo, tiene que saber qué es lo que está cuidando. Y vamos a ver por qué después. Pero adicionalmente, cada proceso debe conocer los activos de información que utilizan estos procesos. Y ahí viene otra pregunta. ¿Qué es un activo de información y cuál es su importancia? ¿Ya? Un activo de información puede ser cualquier cosa que cumpla con 3 características básicas. Lo primero es que genere información, que la almacene o que la transmita.
Entonces, esta persona que conoce los procesos de la organización y también conoce los activos de información que generan, almacenan o transmiten información, lo tiene en su cabecita, ¿cierto? En su cerebro. Pero la memoria es frágil y por lo tanto hay que traspasar esta información de la cabeza, ¿cierto?, a un inventario de activos de información, ¿ya? Para las que ya trabajan en seguridad lo conocen bien, para los que no, imagínense que tienen sus propios activos, ¿ya?, que son los necesarios para desarrollar su propio trabajo, ¿vale? Ya que verás que muchos son comunes a todos, por ejemplo, tu computador, el teléfono que utilizas, la planilla Excel donde tienen las compras, o su hoja de cálculo de alguna otra marca, ¿cierto?, para no hacer referencia siempre a lo mismo, ¿cierto? La dirección de correo, la tarjeta con que ingresas a las dependencias de la oficina, ¿cierto?, si es que trabajas en forma presencial, o tus credenciales, si trabajas en forma remota, ¿cierto?, tu usuario y contraseña, o tu dispositivo de autenticación. Tu conexión a internet también es un activo, porque a través de ella tú transmites la información que generas en tu computador, ¿cierto?, y la envías a quien la necesite, ¿cierto? Incluso esta misma aplicación, Zoom, que están utilizando para ver, ¿cierto?, muchas organizaciones lo usan para sus reuniones, y son también activos de información, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos esto, listamos esos activos, los tenemos que clasificar, porque clasificándolos nos permite priorizarlos. ¿De qué forma? Tomando la lista que vimos anteriormente, ¿cierto?, vamos a ponerlos en esta herramienta que mantiene viva casi todas las empresas del mundo, ¿cierto?, de las empresas medianas y pequeñas y otras que tienen sistemas más grandes, que es la hoja de cálculo. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros listamos estos elementos, ¿cierto?, nosotros los listamos, ¿cierto?, los incorporamos en nuestra hoja Excel y comenzamos. Vamos a ver si puedo poner acá, no sé si se ve el puntero, vamos a dejar acá, bien, veámoslo aquí. Podemos indicar cuál es el nombre del activo, ¿cierto? Vamos a hacer el ejemplo con el computador, ¿cierto? ¿Dónde puede estar? En cualquier lugar, porque puedo trabajar remoto, puedo trabajar en un café, ¿cierto?, tomando los resguardos, obviamente, necesarios. Puedo trabajar en mi domicilio, puedo trabajar en algún lugar. ¿De dónde viene? Me lo entrega la empresa. También hay empresas que permiten trabajar con el equipo propio, pero eso ya es parte de otra, va apuntado hacia otro lugar. ¿Para qué lo uso? Para trabajar. ¿Quién lo puede ver usar? Vamos a asumir que solo nosotros usamos nuestro computador del trabajo, ¿cierto? ¿Cuánto lo necesito? Es indispensable, ¿cierto? ¿Qué pasa si está mal? Siempre me afecta. ¿Ah? O algunos pueden decir, mi equipo siempre está malo porque está lento, etcétera, pero esto se refiere a qué es lo que ocurre, si me va a afectar, si está malo, o si se degrada, sí. Ahora, si alguno de estos elementos, ¿quién lo puede usar? Si lo necesito siempre, o si me produce un problema si es que no lo tengo, si alguno de estos elementos falla, ¿cierto? O sea, estoy afectando la disponibilidad, la integridad o la confidencialidad de esto, ¿me impide trabajar? Sí. Entonces, ¿cómo se traduce esto? La traducción de esto, básicamente, es que cuando ustedes ya internalizan esto en un proceso dentro de su organización, el computador pasa a ser el activo de información, se debe registrar su ubicación, de dónde viene, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso que atiende ese activo? ¿Cuál es su valor de confidencialidad, ¿cierto? Su valor de disponibilidad y su valor de integridad. Y cualquiera de estos elementos, que son la tríada de seguridad de información, que se ve afectado, me va a obligar a mí a analizar el riesgo. ¿Bien? Entonces, cuando yo ya tengo listados mis activos, ya completé la tabla, ¿cierto?, para identificar mi listado de activos de información, ya tenemos nuestro inventario de activos básicos. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cierto? Vamos a tomar nuestro activo, acá, ahí, y vamos a continuar con el ejemplo del computador. Vamos a transportar, pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña aclaración. Después de que nosotros identificamos el activo, ¿cierto?, tenemos que identificar amenazas, vulnerabilidades y riesgos, porque a partir de eso vamos a evaluar los riesgos. Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? Es una debilidad asociada a un activo que puede ser aprovechada por una amenaza. Una amenaza es un elemento, acción o persona que puede aprovechar una vulnerabilidad, que puede ser de técnica, de proceso o humana, entre otras. También están las naturales, por ejemplo. Un terremoto también es
una amenaza, ¿cierto? El fuego es una amenaza, ¿cierto? Puede quemar algo. El impacto es la consecuencia producida por una amenaza que explota una vulnerabilidad, ¿ya? Y si tomamos todas estas variables y las metemos en una fórmula, el riesgo es la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad produciendo un impacto. Como decía un profesor ahí, monísticamente se entiende más. Vamos a ver dos grafiquitos pequeños, ¿cierto? Aquí tenemos un riesgo que es de alta probabilidad, porque si fijamos que en este caso la actividad que vamos a realizar es un salto, ¿cierto? El riesgo de efectuar este salto, que es largo pero poco profundo, es que es alta probabilidad de que yo no lo logre, pero es de bajo impacto si fallo. A diferencia de este, que es de baja probabilidad y bajo impacto, por lo tanto es un riesgo bajo que pueda yo no completarlo. Este es un riesgo de alto impacto, porque sí, es muy poco probable que yo no salte esta distancia, ¿cierto? Pero si caigo, el riesgo ahí voy a caer en esos pinchos, ¿cierto? Y este ya es el que todo el mundo le teme, que siempre va a hacer algo, ¿cierto? Que es de alta probabilidad y alto impacto, ¿vale? Entonces aquí lo único que le queda aquí al personaje es volar, pero es parte de las acciones que yo puedo tomar ante un riesgo. Y esto, para los que están relacionados o los que puedan en algún momento toparse con una de ellas, todo esto se traduce en lo que se llama en una matriz de riesgo. Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo, por ejemplo, el de alta probabilidad y alto impacto, está aquí en la esquina superior derecha. Y el que está aquí arriba, este de baja probabilidad y bajo impacto, está por aquí abajo y por eso está en verde. Lo que está entre medio o más allá de esto es lo que una organización define tratar. ¿Cuáles son las opciones de tratarlo? Una vez identificados esos riesgos, debemos definir qué vamos a hacer con ellos. Entonces podemos no saltar, ¿cierto? Evitarlo. Podemos poner algún control para mitigar, ¿cierto? El impacto de que falle, ¿cierto? Podemos pedirle a otro que lo haga, que es transferir el riesgo, dejarle de hacerlo uno y pedirle a otro que lo haga, ¿cierto? O sencillamente asumir el riesgo, aceptarlo, ¿cierto? Y lanzarse de cabeza y que sea lo que Dios quiera. ¿Bien? Entonces, volviendo al ejemplo, vamos a ir acá, volviendo al ejemplo que teníamos del computador, ¿cierto? Nosotros lo vamos a transferir vamos a evaluar qué puede pasar y qué tan probable es. Al igual que vimos los dibujitos, ¿cierto? Tenemos nuestro activo, y si nos fijamos acá, tenemos 3 filas para el mismo activo. ¿Y cuál es el riesgo, por ejemplo, sobre un computador? Derramar líquido sobre líquido. Ese es el riesgo que tenemos. ¿Por qué se daña? Porque el equipo no es resistente a líquido, o los tradicionales, ¿cierto? ¿Qué lo daña? Mi sagrado café de la mañana. Mi sagrado café de la mañana es un líquido, ¿cierto? Y que si se derrama sobre el computador, ¿cierto? Me lo daña. ¿De qué forma se daña? Dice derramar mi sagrado café de la mañana sobre el computador, inutilizará el equipo y perderé toda la información en él. ¿Qué tan factible es que ocurra? Todos los días yo tomo mi café de la mañana y lo pongo al lado del teclado del computador, ¿cierto? Pero tengo cuidado, pero igual a veces me han saltado algunas gotitas, ¿cierto? O a veces lo he agarrado justo. Así que la posibilidad de que ocurra, ¿cierto? Es como media. Puede llegar a ocurrir. ¿Cómo afecta al daño? Si cae el café encima, es alto, lo va a inutilizar, ¿cierto? ¿Cuánto me afecta? Mucho, porque ya habíamos dicho que si me dañan el computador, me afecta mucho porque lo uso para trabajar, ¿cierto? ¿Quién se debe preocupar de no derramar el café? Yo, ¿cierto? Uno como persona. ¿Hago algo? Sí, tengo que hacer algo, porque tengo que mitigar ese riesgo. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar café antes de empezar a trabajar, lejos del computador, y decirle a mis colegas también que tengan cuidado con lo mismo. O sea, estoy velando por mí y estoy aconsejando a los demás. Eso sería como lo ideal, ¿cierto? Después que yo haya ejecutado eso, lo evalúo y digo, ¿qué tal funcionó? Bien, funcionó bien porque ya no acerco líquidos, ¿cierto? Al computador y mis colegas tampoco lo hacen. O sea, me aceptaron el consejo, ¿cierto? ¿Y cuál es la probabilidad, ¿cierto? Después de lo que hice, bueno, como ya nadie casi toma café, pues todavía hay algunos porfiados que toman café arriba del computador, ¿cierto? Pero ya son los menos, quedó como bajo. ¿Ah? Es poco probable que ocurra. Esto, así en lenguaje más cotidiano, ¿cierto? Lo representaríamos de esta forma, pero si lo llevamos a cómo se debe registrar de acuerdo a un proceso, ¿cierto? Se llama riesgo, ¿cierto? Que es lo que va a ocurrir, la vulnerabilidad de acuerdo a lo que comentamos antes, ¿cierto? La amenaza, la descripción del riesgo, ¿cierto? La probabilidad, el impacto, el riesgo inherente, los responsables, ¿cierto? De hacerlo, qué es lo que se va a hacer, el control, la evaluación y el riesgo. ¿Bien? Y todo eso se gatilla en una matriz
que eso, si no son ustedes los encargados y hay un área de riesgo en su organización, lo van a tratar como un proceso, ¿cierto? Y finalmente cada una de estas filas que pongan en esta matriz de riesgo se van a representar en alguno de los cuadritos que están identificados de acuerdo a lo que les comenté anteriormente. Bien, vamos, el tiempo pasa muy volando. Entonces, con esto ya que está haciendo, esto ya lo toma el líder, puede hacer ese levantamiento inicial, ¿cierto? Lo pueden hacer ustedes en forma acotada con su equipo, o si tienen un líder de ciberseguridad, él en general está haciendo esto permanentemente. Bien, pero ahora, ¿quién lo puede ayudar? El equipo. El equipo en la organización, perdón, el equipo es muy importante, ¿cierto? Pero la seguridad de la información y la ciberseguridad es responsabilidad de toda la organización porque todos tenemos riesgos, todos utilizamos algún activo al menos, ¿cierto? Que está sometido a un riesgo y que puede fallar, ¿cierto? Que puede ocurrir. Entonces, si bien todos formamos parte, en las organizaciones se debe crear un equipo que esté a alto nivel, que es el Comité de Seguridad de la Información. ¿Ya? Ese equipo está conformado, ¿cierto?, por los rangos más altos, los que le reportan, ¿cierto?, al director, ¿cierto?, al CEO de la organización, y es donde se evalúan estos riesgos, donde se categorizan, ¿cierto?, donde se define qué se va a hacer, cuáles se van a tratar, cuáles se van a mitigar, qué controles vamos a aplicar, qué cosas vamos a hacer para que la gente no derrame el café sobre el equipo, ¿cierto? Entonces, dentro de las cosas que hace este comité, aparte de evaluar todos esos riesgos, tiene que definir ciertas cosas. Entre ellas, y que es quien debe aprobar si es que existe esta instancia, y si no la debe aprobar el responsable de seguridad de su organización, es la política de seguridad. Aquí se definen todas las medidas, ¿cierto?, a alto nivel de las cosas que la organización quiere hacer para cumplir con la seguridad. Y esto también está a nivel estratégico y a nivel táctico, porque por una parte existen las normativas, ¿cierto? Se puede hacer un análisis de riesgo inicial y se puede hacer un plan director, que ya lo vamos a ver más adelante. Y la seguridad informática, que está muy de la mano, porque como la ciberseguridad está asociada a los activos tecnológicos, la seguridad informática es parte importante, ¿cierto? O el equipo de TI es importante en estas definiciones. Entonces, la política de seguridad se debe alinear a algún estándar internacional. Es lo recomendado porque hay gente que ha trabajado esto durante mucho tiempo y ha generado estos estándares. Entonces, lo primero que hace uno es una evaluación para saber qué tan alejado o no está de ellos. Y cuando define la política de seguridad, uno define lo que va a hacer como organización alineado a una de ellas, ¿cierto? En este caso la ISO 27001, y esa política debe tener un alcance, tiene que tener roles y responsabilidades, o sea, quién va a hacer qué, ¿cierto? Y tiene que tener distintos tópicos o dominios, ¿cierto?, asociados al estándar que estoy alineando. ¿Bien? Adicionalmente, siempre tiene que tener un proceso de evaluación, de difusión y de cumplimiento. ¿Bien? Dentro de esto, una de las cosas importantes es la organización de la seguridad. ¿Por qué? Porque ahí, aparte de la política de seguridad, se definen todas las otras políticas hijas de la política de seguridad, por ejemplo, la política de contraseñas, la política de seguridad física, etc. ¿Ya? Y se definen también los procedimientos, que es la forma en la que vamos a hacer las cosas, los instructivos que nos dicen específicamente cómo hacerlo, ¿cierto? Los manuales de cortapalo, los torpedos, lo que sea como le quieran llamar, ¿cierto? Pero que queden formalizados y escritos para que sean procesos repetibles, ¿ya? Y actividades repetibles. Y adicionalmente los registros que son los que nos permiten evidenciar que estamos siguiendo los instructivos, que estamos cumpliendo los procedimientos y por tanto estamos alineados a las políticas. ¿Bien? De acuerdo a la misma ISO, ¿cierto? Nosotros tenemos la política de seguridad, que también está a nivel táctico, ¿cierto? Es como yo quiero manejar más o menos el juego, ¿cierto? Está lo estratégico, que es lo que no puedo vivir sin ello, ¿cierto? Y lo operativo, que es ya básicamente qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Aquí hay una pequeña segregación entre los que son controles organizacionales, los que son controles lógicos, los que son físicos, y algunas cosas que son legales, ¿ya? Por ejemplo, cumplimiento. Nosotros tenemos que cumplir con las leyes que existen actualmente en el país, porque como empresa somos un ciudadano más, ¿cierto? Y además cumplir con todas las otras normativas que se establezcan. Dependiendo del sector, hay algunas más rígidas que otras. Por ejemplo, en la banca tienen, además de las políticas a las que puedan adherir como organización, por ejemplo, tienen lo que les imponga la Comisión para el Mercado Financiero, ¿cierto? En el caso eléctrico, lo que impongan la superintendencia, el coordinador eléctrico o la Comisión Nacional de Energía, ¿cierto?
Con todo eso está relacionado el cumplimiento. Y, uy, quedó mal esto. Y esto, finalmente, que el plan de director de seguridad de la información, que básicamente es una estrategia, ¿cierto? A mediano, a corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Que nos va a guiar, que va a ser nuestra línea guía de todas las actividades con las que nosotros tenemos que cumplir o que queremos implementar para llegar a lograr el objetivo de proteger la organización, ¿ya? Entonces está la construcción de las políticas, porque esto no porque uno lo declare se hace solo, hay que trabajar en ellas, ¿cierto? Hay que escribirlas, hay que documentarlas, hay que difundirlas, hay que capacitarlas, etc. Entonces todo lo que esto se haga básicamente está orientado a tres aristas, ¿cierto? A las personas, a los procesos y a la tecnología. Y aquí vamos a ir a algunos controles en particular, ¿cierto? Los vamos a separar. Asociados primero a una estrategia de defensa en profundidad. No se asusten mucho con este dibujito, pero básicamente cada una de las cosas aquí es algo que una empresa al menos debiera evaluar si debe tener o no, ¿ya? Son muchas cosas. No todas las organizaciones deben aplicar todo, pero al menos debieran evaluar más o menos algunas de las cosas que aparecen aquí. Por lo menos una o dos por capa. ¿Ah? La seguridad en profundidad que nos dice, aquí están los datos más críticos de mi organización, ¿cierto? La información. Tengo que ver cómo protejo a nivel de datos, cómo protejo a nivel de aplicaciones, cómo protejo a nivel de estaciones de trabajo, cómo protejo a nivel de comunicaciones y cómo protejo a nivel de acceso físico, de perímetro, ¿vale? Y también se incorporan las capas de lo que es la nube pública, por ejemplo, lo que se habla de Amazon, de Google, de Azure, etcétera, o de la nube privada, que es lo que yo puedo tener en un data center, ¿cierto? Con la infraestructura que me ofrezca algún proveedor o mi propia infraestructura en algún proveedor. Bien, entonces, si vamos a los controles, vamos a poner algunos controles básicos, ¿ya? A nivel de procesos, ¿cierto? Que es una de las aristas, ¿cierto? Tenemos que generar los procesos asociados a la seguridad. Primero, documentar los procesos operativos que tenemos como organización, pero además incorporar nuevos procesos asociados a la seguridad. Por ejemplo, la alta o el ingreso, ¿cierto? La baja o la modificación de los usuarios que utilizan sistemas en la organización. La gestión de activos, que tiene que ver con el inventario que vimos recién. Clasificación, ¿cierto? Importante que muchas veces se deja de lado la destrucción de información. Estos son algunos de los controles que uno puede, que debe implementar, ¿cierto? Para controlar lo que es la gestión de usuarios y lo que es la gestión de activos y equipos, ¿cierto? Cuando un equipo se devuelve, cuando un equipo se echa a perder, ¿qué es lo que hago yo con la información que está adentro? Eso lo tengo que tener definido en algún lugar. Bien. Por otra parte, hay un proceso que está asociado a técnico, pero lo puse aquí entre los procesos porque se debe repetir en el tiempo y es un proceso, ¿cierto? Primero el inventario, que lo acabo de decir anteriormente, ¿cierto? Luego la identificación de vulnerabilidades. En el caso de los computadores, cada vez que uno instala un software, puede estar afecto, ¿cierto? A que haya alguna falla en él y por eso salen parches de seguridad, salen parches de performance, salen actualizaciones del software que corrigen algunos problemas, ¿cierto? Eso ocurre a nivel de todo software, ¿cierto? Y lo que tengo que definir yo en la organización es un plan para poder identificarlas, evaluarlas, ¿cierto? Y aplicarlas. También tengo que tener sí o sí un plan de respuesta a incidentes de seguridad, porque ni Dios lo quiera, alguna vez se ven enfrentados a un ransomware, a un ataque de negación de servicio, o sea que su página no funciona o alguien le modifica la página. Ustedes tienen que tener y pensar antes en qué hacer cuando eso ocurra, y eso lo tienen que documentar y probar, ¿vale? Y eso se apoya mucho en otros tipos de instructivos que son los playbooks, que nos dicen qué hacer, por ejemplo, cuando llega un phishing. Las personas tienen que notificarlo, no tienen que hacer clic en algo, si hizo clic, hay que aislar el equipo, etc. Hay solo instrucciones en esos documentos. ¿Bien? Existen además los procesos de control de acceso físico, que igual como yo doy acceso a las personas a los sistemas, ¿cierto? Le tengo que dar acceso a las instalaciones, quién puede entrar, a qué lugar, bajo qué permisos, a qué hora, qué cosas puede entrar o no a la oficina, puede entrar o no con un lanzallamas, no puede, lo tiene que dejar afuera, etc. Hay cosas que se definen en ese control de acceso físico, ¿vale? Hay lugares donde no se puede entrar, por ejemplo, con celular, eso tiene que estar escrito. Hay personas que, dependiendo del área a la que pertenecen, pueden entrar o no a un lugar, eso debe estar escrito. ¿Cómo se controlan las visitas? ¿Quiénes usan un lanyard con una tarjeta de identificación? A veces el personal interno de una organización usa de un color, las visitas de otro, ¿cierto? Los proveedores externos de otro color. Todo eso se define en los controles de acceso físico. ¿Bien?
Relacionado con lo mismo, documentar quiénes tienen acceso a los sistemas, ¿cierto? Definir cuál es el rol que tiene dentro del sistema, ¿cierto? Y a qué área pertenece, y eso tenerlo mapeado, de forma tal de que cuando llegan nuevas personas a la organización, saber qué accesos se le deben otorgar, y cuando se va de la organización también de dónde hay que remover sus accesos. Bien, pasando a los controles de tecnología, ¿cierto? Tenemos que tener especial cuidado con las reglas de telecomunicaciones, ¿cierto? Que son las que permiten el ingreso o salida de datos de la organización, ¿cierto? La configuración segura de equipo, ¿cierto? Que tiene que ver con cambiar las contraseñas por defecto, deshabilitar los servicios y protocolos que no se utilizan, configurar parámetros de seguridad para prevenir el uso indebido, eliminar todos los programas que no sean utilizados, ¿cierto? En el caso de los accesos, también cifrar la comunicación, ¿cierto? Y lo mismo con las cuentas de administración de las máquinas que deben ser protegidas, cambiar las contraseñas o a veces incluso cambiar los nombres de las cuentas estándar para que no sean fáciles de identificar. Pero sí tenerlas documentadas, o sea, un inventario con los tipos de cuenta y para qué son. Desde el punto de vista del el trabajo propio, ¿cierto? De la estación de trabajo con la que ustedes operan normalmente, ¿cierto? Tener una protección anti-malware, ¿cierto? Hoy día un antivirus no alcanza, un antivirus solamente trabaja en base a las cosas que conoce, en cambio un anti-malware trabaja en base a comportamiento, por lo tanto él puede identificar comportamientos anómalos en tu equipo, ¿cierto? Y bloquearlos, o al menos avisarte de lo que existe. Y eso te permite tener una acción más proactiva, ¿sí? Y no menor, pero como a nivel de proceso debemos tener, o a nivel organizativo, tenemos que tener una política de contraseñas, debemos validar que esos requisitos que se aplican a las contraseñas estén aplicados en los sistemas. La longitud, ¿cierto? La complejidad que tenga letras y números, y caracteres especiales, que sean más de 15 caracteres o más de 12 caracteres, cada cuánto tiempo se cambia, etc. ¿Vale? Importante hoy en día la autenticación multifactor, tanto a nivel laboral como personal, donde la puedan habilitar, habilítenla siempre, ¿cierto? Y hagan que también que la gente que ustedes conocen y quieren, tanto en el trabajo como en su casa, lo hagan. Otro más importante también, el respaldo de información. Casi todos hoy día tienen acceso a algún sistema de almacenamiento en la nube. Guarden allí sus archivos, no dejen la información importante en su equipo. Primero, sino que debe estar cifrada, ¿cierto? Por si se pierde, pero tienen que tener un respaldo más que nada por si se daña el computador. Porque si se daña el computador y tienen solamente la información ahí, no la van a poder recuperar, ¿cierto? Dependiendo de la falla que tengan, obviamente. Pero si tienen un respaldo en la nube, van a estar mucho más tranquilos, ¿cierto? O en la nube, ¿cierto? O en los sistemas de respaldo que provea la organización, háganlo, respalden la información. Y finalmente los controles para las personas, ¿ya? Los controles para las personas que son todo lo que vimos antes, enseñárselo, explicárselo, decirles que existen, ¿cierto? La concientización, la educación y la sensibilización, ¿ya? Le llaman concientización también en algunas otras organizaciones, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo, cierto? Que transformemos la educación y sensibilización en conocimiento y así generemos una cultura de seguridad en nuestra empresa. ¿Ya? Eso es parte también de lo que debemos hacer como líderes de ciberseguridad y para que nuestra empresa también se comporte de una forma segura. ¿Bien? Hacer pruebas de phishing, muchos no les gustan, para la gente de seguridad es divertido porque hay gente que es muy reacia, ¿cierto? A decir, no, a mí no me va a pasar, y a veces son los primeros que caen. Entonces, es bueno realizar estas pruebas de phishing para saber también qué tan conscientes son nuestros colaboradores, nuestros trabajadores de la empresa, para saber qué tan cuidadosos son. Y se sorprenderían de las cosas a veces en las que caen. Si nos queda tiempo ahí comentamos algunas anécdotas. Pero finalmente, la idea de la concientización y el entrenamiento del usuario es para que no nos pase esto, ¿ya? Independiente de los firewalls que tenemos, de los controles de cifrado, del anti-malware, de la fuga de información, ¿cierto? Si el usuario comete un error, salta todas las barreras que le podamos poner a un atacante. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros definimos todos estos controles, vamos a estar medianamente alineados a los controles que están asociados a la ISO 27001, que es la que hablamos al inicio, ¿ya? Todos los que ven acá son los dominios que lo conforman, y esto está siempre asociado a un plan de mejora continua. Por eso le puse ahí el círculo del plan, do, check y act. Planificar, hacer, chequear y realizar acciones para continuar mejorando.
¿Bien? Em, ¿qué, qué otra cosa es importante? ¿Cierto? Así como nosotros definimos que nos vamos a alinear en este caso, y por los ejemplos que he puesto, la ISO 27001, ¿cierto? En la ISO 27001 también tiene mejora continua. Y la última actualización que tenía, ¿cierto? Porque pasamos de la 2005, que fue una de las más conocidas, pasó a la 2013, pasaron varios años antes de que cambiaran. Y ahora pasaron casi 10 años antes de que saliera la nueva versión, que se liberó el año pasado. Entonces tuvo varios cambios, tuvo cambios en la cantidad de controles, tuvo cambios en la forma en que organizó la información. De hecho, redujo los controles de 115, 114 controles, los redujo a 93, puso controles nuevos, quitó controles antiguos, fusionó algunos otros controles, etc. ¿Ya? Y esto es como la punta del iceberg. Hemos visto un montón de cosas que son como básicas, ¿cierto? No son todas las cosas básicas que tenemos que tener porque son cortitas estas charlas, ¿cierto? Pero el camino a recorrer es largo, muy largo. Si nosotros vemos casi los dominios de ciberseguridad que hay, están muchos de estos. Y con lo poco que vimos hoy, solamente pusimos algunos puntos de cada una de las flechitas que tenemos acá. Así que imagínense que el camino del líder es muy largo. Y por eso la idea es que no lo recorra solo y ustedes lo puedan apoyar en todo lo que esté a su alcance. ¿Vale? La ISO 27001 de hecho es uno de los frameworks de seguridad que tenemos disponibles. Hay varios más, ahí están indicados algunos. ¿Ya? Nosotros como Talana, ¿sí? Recorrimos parte ya de ese camino y nos logramos certificar. Pudimos demostrar que todos los controles que efectuamos de nuestra organización están alineados al estándar, y el año pasado obtuvimos la certificación ISO, ¿ya? Que es un gran logro para nosotros, ¿ah? Para el equipo de seguridad y en realidad para toda la organización, porque la hacemos todos, ¿ya? Y por tanto, es importante que si bien usted a lo mejor como objetivo inicial no tenga certificarse, para nosotros debemos hacerlo para transmitirle esta seguridad a nuestros clientes. Ustedes se alineen, implementen los controles que estén a su alcance y propongan a quienes estén designados dentro de su organización para cumplir esta labor, ¿cierto? Que se alineen, ¿vale? Eh, Básicamente, si ustedes son el líder de seguridad, no dejen nunca de aprender a informarse. No, intégrense a grupos, compartan información, instruyanse. Hay un montón de grupos de seguridad a los que pueden pertenecer y hay mucha información en organizaciones dedicadas a la seguridad de la información, ¿vale? Sin fines de lucro, con fines de lucro, hay servicios, etcétera, que se pueden apoyar en ellos. Si no son ustedes los líderes, eh, apoyen a su líder de seguridad, apoyen al CISO, apoyen al encargado de seguridad o al oficial de seguridad de la información. Es muy importante que los ayuden. Otra cosa importante, si ustedes no saben algo, pregúntenlo. Para la gente que trabaja en seguridad, no hay nada más agradable que alguien nos pregunte antes de hacer clic en algo, antes de cometer algo que pueda afectar tanto a empresa como a su familia, a su organización, ¿vale? Si desconfía, lo mismo. Si desconfías, no hagas nada. Eh, Cerciórate primero de lo que te están pidiendo. Siempre las cosas que están relacionadas con un ataque tienen un sentido de urgencia, y las urgencias no se tratan por correo. Piensen siempre en eso primero. Y bueno, sus claves, que son secretas, esto lo estoy comentando, no son bullets, así que no se asusten si no aparecen, ¿ya? Las puedo agregar después para compartirlas si es necesario, ¿ya? Y bueno, como en todas las cosas, siempre que puedan ayudar en esto, apoyar, háganlo. Es muy importante. Van a aprender harto, van a enterarse de cosas que no sabían que ocurran, y es muy bonito este camino. ¿Ah? Bueno, bonito para los que trabajamos en él y bonito para los que aprenden a ver cuál es la necesidad, ¿cierto? Y la importancia de implementar estas técnicas, ¿vale? Así que, bueno, les vamos a dejar este QR. Con este QR les vamos a hacer una encuesta que básicamente pueden responder qué tema relacionado a seguridad les gustaría ver en el próximo webinar, porque ya estamos en la hora. Y ahí, no sé, Cami, si vas a alcanzar a poner
Sí, ahora estoy viéndolo. Demos ¿Vale? unos minutos. Va ganando seguridad de la información hasta el momento. ¿Lo puedes compartir? ¿No? No, no me deja. Ya, Tendrías que bueno, nosotros sacar vamos a publicar el resultado de la encuesta probablemente en las redes sociales, ahí también sí. Las opciones eran seguridad de la información, ciberseguridad y la gestión de otra riesgo. gestión de riesgo. Estas son las Bien, opciones para que puedan votar. bien. Como tal, una de las cosas que no les comenté que es importante, que está súper alineado a la seguridad, que es la clasificación. Si ustedes se fijan aquí en el slide dice información pública, así que a los que nos soliciten la presentación nosotros se las vamos a poder hacer llegar, ¿vale? Eh, Así que muchas gracias por su atención. Por mi parte yo me despido. Cami, te doy el pase para que puedas cerrar el webinar. Así que muchas Ok, gracias. Y gracias Andrés muchas también por gracias. las respuestas. Álvaro, te cuento que la respuesta que ganó Ujú. fue seguridad de la información. Así que esa fue la respuesta que más gente votó. Bien. Súper. Así. Desde ya, Bien, Álvaro, vamos a hacer eso, vamos a trabajar en una presentación para hacer un nuevo webinar un poquito más profundo, pero solamente con ese tema. ¿Perfecto? sí. Y más encima vamos a subir la presentación a YouTube, así que las personas que quieren ver de nuevo el webinar pueden verlo desde ahí. Perfecto. Porque esto. Álvaro, muchas gracias por tu participación, todo muy interesante, y Andrés también por tu ayuda, muchísimas gracias, y también gracias a todos y a todos por asistir, de verdad. Así que Que tengan buena ahí tarde. vamos a subir el webinar a YouTube para que puedan verlo nuevamente. Chao, que estén bien. Muchas gracias por Chao. asistir.